Vamos a entrar en el capítulo 6. Recordemos, originalmente ni en capítulos ni en versículos está dividido, ni siquiera puntuación tiene. Sin embargo, para efectos didácticos, algunos creyentes en la historia decidieron que era bueno dividir esto en capítulos y versículos, pero en general es una carta que se lee de seguido. Dejamos entonces la vez anterior en el capítulo 5, en la cual el escritor a los hebreos termina haciéndole una exhortación con inmenso amor a los creyentes hebreos en Cristo acerca de su perseverancia en la inmadurez, porque les dice que debiendo ser ya maestros tenían necesidad de leche y no de alimento sólido, porque el alimento sólido es para aquellos que por el ejercicio correcto de su fe han avanzado en eso. Entonces les había dicho también en el capítulo 5 que tenía muchas cosas que decirles acerca, por ejemplo, de el orden de Melquisedec como sacerdocio, pero que era imposible hacerlo o difícil porque se habían hecho tardos para oír. Se parece mucho a lo que el apóstol Pablo le dice a los de Corinto en el capítulo 2 y 3 de la primera carta que dirige a ellos. Les dice carnales, les dice niños en Cristo, etc. Entonces llegamos a la conclusión de que la carne no tiene raza. Tanto judíos como gentiles creyentes en Cristo tenían la posibilidad de quedarse como niños sin avanzar o correr hacia la madurez. Lo que este escritor a los hebreos pretende es que los hermanos hebreos de hace 2000 años, cristianos, maduren en la fe. Y les ha venido desde el capítulo 1 dando una serie de evidencias que los va a llevar a la conclusión de que no pueden menospreciar una salvación tan grande, la que les ha sido dada en Cristo Jesús. Entonces en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, él realmente está haciendo un gran preámbulo para entrar ya a hablarles de por qué no deben regresar a los sacrificios del antiguo pacto que se celebraban en la época de Moisés en el tabernáculo, hasta que Salomón construye el templo. Luego que se lo destruyen, Esdras y Nehemías lo vuelven a reparar y vuelven a oficiar allí. Después es nuevamente destruido y les levantan el templo que en la época de Jesús se encuentra allí en Jerusalén, hasta que finalmente lo destruyen en el año 70 después de Cristo, según pues los datos históricos. Sin embargo, el asunto de estos creyentes no lo repito, no es que estuviesen menospreciando una salvación tan grande dada en Cristo Jesús porque pecaran y se volvieran a las obras de la carne, que de hecho sabemos que eso no debe ser así. Va un paso más allá y les está diciendo, ojo, si ustedes vuelven a celebrar los ritos y los sacrificios del antiguo pacto que siguen todavía celebrándose por sacerdotes humanos en el templo, están diciéndole a Dios de que a ustedes no les interesa el nuevo pacto que en Cristo Jesús ha sido ya puesto en vigencia, derogando el anterior. Y además vamos a ver que dice por allá en el capítulo 10 o en el 9 al final, que cuando hay cambio de sacerdocio o de pacto, también hay cambio de ley. Entonces tenemos unas personas que sufrieron mucho, lo vamos a ver en capítulos siguientes, por haber aceptado a Cristo Jesús. No era tanto sí, los gentiles sufrían cuando aceptaban a Cristo Jesús algunas persecuciones, indudable hasta la misma muerte a veces, como les ocurría por ejemplo a los de Tesalónica, pero es que para un hebreo convertirse a Cristo Jesús y decir que el Señor Jesús era el Mesías, si era el acabose completo en cuanto a la parte familiar, a la parte financiera, a todo, o coronaba o moría en el intento, o retrocedía, como era lo que posiblemente era la tentación que estaba rondando a estos creyentes hebreos. A eso se refiere cuando está hablando de no descuidar una salvación tan grande en la carta a los hebreos.
Entonces, aunque estos creyentes no se habían devuelto al antiguo pacto, sí corrían el serio peligro de resbalar, y ya este escritor nos demostró por qué, porque habían perseverado en la inmadurez y no habían avanzado en la madurez. Cuando uno no ha madurado, entonces no tiene argumentos, por lo menos sólidos, para afianzarse más y más en lo que ha creído, sino que resbala, y esto es lo que él está tratando de evitar. Bueno, entonces la pregunta que surge es, y entonces, a ver, señor escritor a los hebreos, usted me está diciendo, a mí como hebreo cristiano, que he aceptado que Jesús es el Mesías y he creído en él, y he sufrido tremendas cosas para perseverar en ello, que estoy tomando leche. Dígame, en primer lugar, ¿qué es la leche? Y en segundo lugar, pues trate de aclararme qué es el alimento sólido, porque yo sí quiero empezar esa dieta. Y él no tiene ningún problema en decírselos. Les dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Bueno, ya estamos claros en que Jesús es el Hijo de Dios, con H mayúscula, porque es título además. En que Jesús es superior a Moisés, que Moisés era mayordomo en el tabernáculo, pero que el dueño era el mismo Dios, y que Jesús es Dios. Que Jesús es superior a Abraham, porque Abraham desde luego es el padre de la fe, pero el dador de la fe es el mismo Jesús. Que Jesús es superior a Aarón en cuanto a sacerdocio, ya lo ha empezado a aclarar y ya nos explicó muy bien lo que es el orden aarónico, y ahora va a empezar a hablar un poco de lo que es el orden de Melquisedec. También que Jesús es superior a aquel Señor que entró al pueblo de la tierra prometida, Josué, porque Josué evidentemente colocó al pueblo de Israel en una posición de gobierno, en una posición de leyes, civiles, en una posición financiera, en una posición de conquistadores. Pero ahora en Cristo Jesús el pacto es superior, y lo que él trae es superior, porque no me está hablando de un estado de Israel como tal, de gobierno, sino que me está hablando de la vida eterna, de las cosas. El 2.5 de Hebreos a mí me parece clave, porque el 2.5 de Hebreos dice, la versión NTV, en una de esas versiones gomelas, dice, estamos hablando acerca del mundo venidero, en el cual hemos de vivir, donde el jefe es otro. Entonces él me está ministrando, el Padre me está ministrando en Cristo Jesús cosas eternas, cosas que nosotros no podemos darnos el lujo de menospreciar por los ataques constantes que están sufriendo estos creyentes. Entonces les dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Los rudimentos son las primeras bases de cualquier doctrina, de cualquier materia, de cualquier conocimiento. Y es impresionante lo que él nos va a decir que es, que avancemos al alimento sólido. Entonces habla de una cosa que es la perfección. El tema que este escritor quiere tratar no es la perfección en sí de aquel que no se equivoca, no. Cuando la palabra dice en el 5:48 de Mateo, y sed vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto, se refiere a una cantidad de cosas que están rondando a la persona de Dios. El escritor a los hebreos, al igual que Pablo a los corintios, quiere cambiarle a los creyentes su centro, porque sí habían creído en Cristo Jesús, pero el centro seguían siendo ellos. Cuando uno camina en la carne, está tratando de darse gusto es a uno mismo. Cuando caminas en el Espíritu, estás dándole importancia a lo que la persona del Señor es. Ahí sí puede uno decir, ya no vivo yo, sino que ¿quién vive? Cristo vive en mí. Entonces el tema a tratar no es la perfección en sí, sino el caminar. Es que estos creyentes deben aclarar lo que Melquisedec ya no se va a referir al pacto u orden de Aarón, que se refería a no comer determinados alimentos, a hacer los sacrificios de determinada manera en cuanto a los animales. Ahora les quiere hablar de algo que venía, porque recuerden que el antiguo pacto son las sombras.
las sombras de lo que había de venir en Cristo Jesús. Todo lo del tabernáculo llevaba a Cristo. Era una sombra de lo que en Cristo iba a concluir y a comenzar, finalizando ese pacto y dando la apertura al nuevo. Entonces, aunque Él les dice que se han hecho tardos, realmente los está espullando, porque uno empujado prende, ¿cierto? Y les dice, voy a hacer el intento de que avancemos hacia la perfección, de que no nos quedemos como niños para que corrijamos. Entonces yo me imagino a estos creyentes hebreos atentos a lo que el hermano les va a decir, porque aunque han perseverado en Cristo, saben que les falta. Les estaba pasando como aquellos creyentes de Éfeso en Apocalipsis, que el Señor Jesús les dice por el Espíritu, han dejado el primer ¿qué? El primer amor. Ellos sí seguían ahí, perseveraban, pero no tenían la chispa. ¿Por qué? Porque recuerden que al renovar entendimiento en el Evangelio del Reino de Dios y su justicia, uno se mantiene expedito para avanzar en las cosas de Dios, mientras que uno se queda solo en ritos, pues sí, los hace hasta inconscientemente, sin ninguna vida participativa del Espíritu en ella. Vamos adelante a la perfección, y vuelve, y aquí ya no les habla de rudimentos como un título, sino que se los va a desglosar. Y quiero que usted y yo miremos, porque la palabra es viva y eficaz, pero también ha sido escrita como ejemplo para nosotros. El hecho de que la carta sea para creyentes cristianos hebreos no significa que para nosotros creyentes cristianos gentiles no tenga enseñanzas. En el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, Pablo toma ejemplos del pueblo de Israel en la congregación, para la congregación de Corinto, porque él entiende que la escritura es una sola de Génesis a Apocalipsis, y por lo tanto trae cosas que le ocurrieron al pueblo de Israel en su relación con Dios bajo el mandato de Moisés, para decirles que no cayeran en esas mismas circunstancias de desobediencia. Entonces acá nosotros también podemos mirar, sí, tal vez por navegar en los rudimentos es que no hemos avanzado a la perfección, y por eso la vida cristiana se le vuelve a uno a veces como un ladrillo, y no es porque los rudimentos sean malos, son buenísimos. Es como en estos centros comerciales, hay unas cosas que llaman columnas, ¿sí? Allí en el otro centro comercial, que es más grande todavía, y hay sótanos inmensos, usted ve que las columnas están ahí y tienen un objetivo, es sostener todos los niveles en donde se han colocado todos los locales y donde realmente está la vida del centro comercial como tal. Estos rudimentos que vamos a ver no es que sobren, no, es que sin ellos no se podría colocar toda la construcción que un creyente debe hacer de su vida espiritual, pero no se puede quedar ahí, ¿no? Contemplando la columna siempre, pues, y sin echar el pisito, no se puede. Eso es lo que está básicamente diciendo. Entonces miremos que hay 6 cositas a las cuales este escritor a los hebreos debe haber más, llama rudimentos, pero que para ellos se les había vuelto la panacea, y vez tras vez seguían hablando de lo mismo en vez de avanzar. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, primera cosita que él considera rudimento, del arrepentimiento ¿de qué? De obras muertas. Está hablando de la salvación. Él les dice, hombre, ustedes ya son salvos. Entonces cada vez que se reúnen son para regocijarse de los salvos que son, o de las obras que se avergüenzan de haber hecho cuando no conocían del Señor. No podemos seguir hablando solo de abandonar el pecado y de haber dejado esa vida pecaminosa. Eso se llama el arrepentimiento de obras muertas. Entonces era un ambiente en donde estos creyentes hebreos se mantenían hablando de lo borrachos que algunos eran, de los ladrones que otros eran, y de lo licenciosos que otros eran, de lo envidiosos que otros eran, de lo avaros que otros eran, y qué rico que conocía a Cristo, pero no pasaban de ahí. Ese es un rudimento, es obviamente el principio y la entrada para el caminar en Cristo, pero uno no se puede quedar ahí. Recuerden que Dios nos dio una cosa que se llama la vida en el Espíritu. El capítulo 8 de Romanos es claro en eso, cuando habla de lo que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando uno está aquí en este arrepentimiento de las obras muertas,
ese nuevo nacimiento que ha tenido la vida espiritual y el ser sellados con la persona del Espíritu Santo para caminar en esa vida espiritual, se nos convierte en una vida de testimonios así, cuando realmente recuerdan el ejemplo. ¿Quiénes han barrido y han trapeado? ¿A quién le han cogido alguna escobita alguna vez en la vida? ¿Ha visto que uno para ahorrarse la barrida a veces con la misma trapeadora barre? Bien, pero la trapeadora no es para barrer. Igualmente, la vida en el Espíritu obviamente sirve para anteponerla a las obras caídas de la carne, al pecado, pero no es para eso. Realmente la vida en el Espíritu nos ha sido dada es para tener comunión con Dios, porque recuerden que Dios es Espíritu. El Señor Jesús le dice a aquella señora, le dice, vendrá un tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. No es en aquel monte ni en este, sino en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Es más, el Espíritu Santo también, que también es Dios, ¿es qué? Espíritu. El Hijo es espíritu, que se hizo hombre, correcto. Entonces ellos caminan en una cosa que se llama la vida del Espíritu, y a esa vida del Espíritu es que me llevan por el fruto del Espíritu Santo orando en mi vida. Ese es el caminar de Dios normal al cual me quiere llevar, porque Dios Padre nunca me va a salir a mí en los caminos de la carne para andar conmigo, ¿me entendés? Él no sabe ir a emborrachar conmigo, Él no sabe qué es eso, no le interesa. Dios en la carne no camina. ¿Sí? ¿Recuerdan esos dichitos de acá del arrepentimiento de las muertas? Por ejemplo, Dios cuida a los gays. Eso es pura paja, eso es mentiras. Él no hace eso. Entonces, lo otro es que como el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, les está diciendo, avancen de ahí. La vida en el espíritu es, perdóneme Señor, como la trapeadora, para trapear, no para barrer. Entonces el arrepentimiento de obras muertas es un rudimento, es leche, y fíjate que en eso nos mantenemos, hablando solo de eso, e inclusive buscando a quien cae para caer encima con la escoba, ¿cierto? Entonces, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Primera cosita que él llama leche. Ojo, la leche es buena, la leche es necesaria, la leche es lo correcto. Pedro dice, como niños recién nacidos, anhelen la leche espiritual no adulterada. Estamos correctos, pero también hay alimento sólido. Otro rudimento, la fe en Dios. ¿Cómo así? Recuerden que esta fe de la que hablamos acá no es la fe para conseguir cosas. No. Tener fe en Dios es creer básicamente que el Dios Padre decidió que en Cristo Jesús la humanidad caída tuviera reconciliación gracias a la obra perfecta que en Cristo Jesús nos es revelada por el Espíritu Santo, que también es Dios, reconociendo que tanto judíos como gentiles estábamos destituidos de la gloria de Dios, de su comunión, por cuanto todos en Adán habíamos ¿qué? Pecado. Entonces, así tuviese este pueblo de Israel los patriarcas, las promesas, la misma ley entregada en el monte Sinaí, ser custodios de las tribus a través de las cuales en la carne vino Cristo, o sea, se hizo hombre, etcétera, etcétera. No los hacía libres de haber nacido bajo pecado, porque también ellos eran del linaje de Adán, al igual que todas las otras naciones. Por lo tanto, tener fe en Dios es creer que hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo. Ya aclaramos que no es primera, segunda y tercera persona de la Trinidad, como si fuera un carro mecánico, primera, segunda y tercera. O hubiera llegado uno de primera, otro de segundo y otro de tercero. No, los tres son Dios. Entonces, eso es tener fe en Dios, y que solamente puedo ser salvo y que solamente puedo tener reconciliación creyendo en la dispensación que el Padre a través de Cristo Jesús dio por la obra del Espíritu Santo. Eso es leche. Eso no es alimento sólido. Eso es rudimento. El escritor a los Hebreos no está diciendo que no sea necesario, es súper necesario.
Sin esa columna tampoco podríamos avanzar. Entonces, lo que está diciendo es, hombre, ya tenemos fe en Él. No es tiempo de dudar, sino de creer. O vamos a aceptar todo el paquete de Dios, pero no lo podemos aceptar por partes. Tengan cuidado, o vamos a aceptar que en Cristo Jesús está el nuevo pacto de la Trinidad con la humanidad y que ya fue derogado el antiguo pacto. Eso es tener fe en Dios, que Él es el que manda y dice cómo se hacen las cosas y cómo nos relacionamos con Él. No podemos persistir en el antiguo pacto, en el orden sacrificial de animales que se llevan y se sacrifican a un tabernáculo o a un templo. Fe en Dios. ¿Cuántas columnas llevamos ahí? ¿Cuántos? Tres. ¿La primera cuál es? ¿El arrepentimiento de qué? De obras muertas. ¿Y el segundo cuál era? Este. Vamos en el segundo, no me tumben ahí. Otro rudimento. La doctrina de bautismos. Que si me bautizo, que si no me bautizo, que en el nombre de quién me bautizo, que en qué forma me bautizo, si por inmersión, si por rociamiento, si el agüita es untada o a uno lo tienen que meter del todo, si tiene que ser un río o puede ser en una quebrada, que quién me bautiza, que quién tiene la autoridad para bautizar. Este asunto se vuelve un galimatías, empezando porque la cosa es muy clara. Mire que el Señor Jesús dice en el capítulo 4 de Juan, dice que los discípulos de Jesús eran los que bautizaban, no Él. Pablo tiene una serie de inconvenientes con los de Corinto, porque allí unos decían que eran de Pablo, otros de Apolos y otros de Cefas y otros de Cristo. Y Pablo les dice, hombre, ¿acaso fueron bautizados en nombre mío o qué? Y dice, a ver, es que ni siquiera me acuerdo si yo bauticé a alguno entre ustedes. Ah, sí, bauticé a los de Estéfanas, me parece, una familia por allá. Ah, y a tal fulanito y todo. Pero el bautismo es un acto sencillo de obediencia en el cual después de haber aceptado a Cristo, pues me sumerjo en las aguas. Pero yo ya no puedo estar a esta altura pensando si, entre otras cosas, los hebreos, sin ser cristianos, ya creían en el Dios Padre. Los hebreos, ya sin ser cristianos, creían en el Espíritu Santo. Los hebreos, ya sin ser cristianos, creían en el Mesías, en el ungido, por lo menos una parte de ellos. Solo les faltaba aceptar que Jesús era ese Mesías y era ese Cristo. Por eso cuando Pedro habla en Hechos, les manda a bautizar en el nombre de Cristo Jesús. En la despedida de Mateo 28 es: vayan y bauticen a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí los incluye a todos. Ya tenemos que tener claro que el bautismo en agua es una cosa, pero que la llenura del Espíritu Santo es otra. Realmente, pero a veces son horas y horas enteras hablando una y otra vez constantemente de lo mismo. Entonces este escritor a los Hebreos dice: hey, espabilense, hay que avanzar de ahí, porque si siguen solo con esos rudimentos corren el riesgo de resbalar. ¿Cuántos llevamos? ¿La primera cuál fue? El primer rudimento es el arrepentimiento de obras muertas. El segundo, la fe en Dios. El tercero, la doctrina de bautismos. Hay otro que viene acá, otro rudimento, y es la imposición de manos. ¿A quién se le impone? ¿Quién las impone? Si yo impongo las manos sobre alguien, los pecados de la persona me van a pasar, los demonios de la persona me van encima. ¿Qué pasa cuando las manos se imponen? Entonces, obviamente, está refiriéndose a lo que Pablo ya nos aclaró en algunas de sus cartas, en cuanto a que imponer manos es delegar autoridad. Cuando Pablo dice: no os hagáis partícipes de los pecados de otros, es no pongan en el liderazgo, en el ministerio, o no avalen conductas pecaminosas de otros dándoles su cobertura. Se refiere a eso. En ningún momento está hablando de que si yo voy a que me motilen, cierto, pues a mí es como difícil, pero que si lo que esa persona tiene se me pasa a mí por entre el cuero cabelludo, no. O sea, ¿sí me hago entender? Eso no es. Pero hay que tenerlo claro, y esos son rudimentos. Hay gente que no se sienta en una silla que porque de pronto el que se sentó ahí, es que esa es una silla de escarnecedores, donde alguien se sentó a ruñir prójimo, y entonces eso
No sé si me hago entender, hermanos, pero miren que eso no es nuevo, pasaba también por allá. Primer rudimento, ¿cuál fue? El arrepentimiento de obras muertas. El segundo, la fe en Dios. El tercero, los bautismos, la doctrina de bautismos. El cuarto, la imposición de manos. Hablemos de otro, de la resurrección de los muertos. Fíjate, ¿será que sí? Hoy estaba hablando con un consiervo y me decía, pastor, cierto que pareciera que la gente ahora no está esperando la resurrección. Yo le dije, así es. Estamos hablando de los creyentes, no estamos hablando del transeúnte normal, del peatón que en Dios no cree, o está por ahí hablando de otras cosas, pero tampoco está esperando el regreso del Señor. Recuerden que la resurrección de los muertos es clave en esta doctrina de Cristo Jesús. Hay gente todavía que piensa, ¿será que eso no sí resucita? Les hablan de la muerte y se espantan, no entendiendo que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Casi un 99.99% de los creyentes no consideran que la muerte es ganancia. ¿Por qué? Porque al estar sometidos a prédicas de añadiduras, de prospere, de sánese, de sea feliz, de Alicia en el País de las Maravillas, usted no va a pasar nunca nada, nos han preparado más para quedarnos en esta tierra que para irnos de ella. Y entonces hay una gran desazón cada vez que yo pienso como sería lo correcto. Eclesiastés dice en boca de Salomón, el justo tiene presente la muerte, más vale el día en que se muere que el día en que se nace. Pablo dijo, para el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues no me voy, dice en una de sus cartas en Filipenses, porque para efectos de la obra es mejor quedarme edificándolos. Mejor dicho, entienda bien esto, Pablo se quería morir, no se quería matar. Él entendía muy bien que él podía vivir esta vida acá, en este cuerpo, o simplemente cuando Dios lo llamara, estar listo para irse. Es casi que algunos creyentes en esta situación viven como Ezequías. Dios le dice al profeta Isaías, vaya, dígale por favor a Ezequías que se va a morir, que le doy tiempo en que organice las cosas, ¿sí? Y entonces él fue y habló con Ezequías, y Ezequías se puso a chillar y a llorar, que porque él había sido muy buena gente, y se le abona porque él no tenía toda esta revelación que tú y yo tenemos. Y entonces, cuando Isaías ya iba otra vez en el patio exterior, Dios le habla y diga, vaya, le diga a ese chillón que le doy 15 años más. Y en 15 años más, sin criticar al rey Ezequías porque era un rey, le mostró todos los tesoros de su reino a los babilonios en una visita. Esos mismos babilonios fueron después los que les quitaron hasta la última cuchara inclusive del templo. Procreó un hijo que se llama Manasés. Manasés significa el que hace olvidar. Fue un hombre que vivió más de 55 años, fue hasta satanista. Ese Manasés, rey, se arrepintió en la última curva. Está hasta en la genealogía del Señor Jesús, pero ese muchacho lo tuvo en esos 15 años adicionales, y para acabar de ajustar le dio una enfermedad terrible, casi que incurable, que se llama orgullo, porque Ezequías se llenó de orgullo en esos siguientes 15 años y en fin, al igual que Ezequías, muchos creyentes hoy en día se les habla de la constante muerte, porque recuerden lo que hemos dicho, si este fuera nuestro destino no nos moríamos. Si este fuera nuestro destino no nos moríamos. Entonces, como este no es nuestro destino, el asunto de la muerte y la resurrección de entre los muertos ya debe estar supremamente claro. A estos hermanos judíos creyentes en Cristo les estaba pasando lo mismo que a los hermanos gentiles creyentes en Cristo en el capítulo 15 de Primera de Corintios, que unos decían que la resurrección ya había sido, otros decían que no había resurrección. Otros no sabían si creer lo uno o lo otro, no sabían si iban a tener un nuevo cuerpo, porque es que hoy todavía tenemos creyentes pensando si creen en la resurrección o en la reencarnación. Es terrible la confusión que hay por miedo a este tema, y resulta que eso es leche, es un rudimento. O sea, un creyente que entre nosotros, renovando mente,
todavía esté patinando en este pedacito, tiene severos problemas de eternidad infantil. ¿Por qué? Porque el asunto acá es el siguiente. Tuve una conversación muy interesante con alguien en el lago donde pescamos almas, y decía esta persona de forma interesante, decía, hombre, el alma sí es muy ingrata. ¿Cómo así? Que el alma es muy ingrata. Si uno ve que ella se sale y entonces uno se muere y lo deja podrir a uno y ella se va. Sí, pero realmente lo decía con vehemencia. Él decía, amigo, tienes toda la razón, pero estás completamente equivocado. Y le conté el ejemplo que ya hemos hablado del papá que pasó por el colegio del niño y se asomó para ver cómo estaba su peladito y vio que el maestro le estaba pegando en la espalda, pero unas palmadas impresionantes que casi le sacaban los pulmones, y él montó en cólera, entró y cascó al profesor, para después darse cuenta de que el peladito había tragado una tiza y el profesor estaba tratando de sacársela, ¿cierto? Tenía toda la razón, pero estaba ¿qué? Equivocado. Y le dije, no, el alma no es que sea ingrata, sino que mira, siguiendo la secuencia de Dios, el alma sabe y el espíritu que tienen otro cuerpo en el cual habitar que les ha sido preparado para la eternidad. El asunto es saber para qué lado de la eternidad vamos. Entonces, cuando uno ya tiene todo esto claro, puede darse cuenta de que sí, muy lindos los niños, porque el asunto de algunos es, ¿y si me muero, quién me cría a los niños? Sí, pues el otro papá con el que se case la señora, ¿no? En fin, cosas así por el estilo, que no me voy porque qué miedo morirme, yo quiero acabar la carrera, pero ¿cómo así? A ver, explícate. Nosotros no tenemos control sobre eso. De todas formas, el hecho va a ocurrir de la resurrección de los muertos. De la resurrección de los muertos. Entonces, primer rudimento, ¿cuál es? El arrepentimiento de obras muertas. El segundo, la fe en Dios. El tercero, la doctrina de bautismos. El cuarto, la imposición de manos. El quinto, la resurrección de los muertos. Y mira este sexto, y del juicio eterno. ¿Cómo así? Explíqueme eso. Ya vimos en 1 Corintios capítulo 3 y en 2 Corintios capítulo creo que es el 4, habla del tribunal de Cristo. Después de partir, nosotros los creyentes tendremos una cosa que se llama el tribunal de Cristo, en donde serán calificadas nuestras vidas cristianas, ya no para ser salvos, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino para calificar la vida que hayamos edificado sobre el fundamento de Cristo. Básicamente, sobre estos fundamentos, lo que edifiquemos, el edificio que construyamos. ¿No les parece maravilloso? Otra de las cosas que hablaba con este señor que estamos pescando era que, tranquilo, y vas a reconocer ahí a tus hijos y tus hijos te van a reconocer a ti. Por eso el ánimo nuestro de que creamos, de que realmente vivamos esta eternidad desde ya y que la gente pueda decir, estos son del camino, revolucionan y alborotan todo el mundo por donde pasan. Entonces, cuando habla de juicio eterno, también debo tener claro, ahí en nuestra lectura juiciosa de Apocalipsis, que estos martes hemos avanzado en ellas, vamos como para la 9ª lectura juntos del Apocalipsis, leyendo un capítulo semanal, adicional a la una mensual que usted, por favor, debe tener, mínimo. Entonces, hay una cosa que se llama el juicio del trono blanco. No sabemos si las dos cosas son concomitantes, si Dios tiene un despacho para el tribunal de Cristo ese mismo día, aquí el del juicio del trono blanco, Él verá. Pero nosotros lo que tenemos que tener claro es que hay un tribunal de Cristo para juzgar las obras. Se ha construido con madera, heno u hojarasca ese creyente, su vida después de conocer a Cristo, o se ha construido con oro, plata y piedras preciosas. Pero también hay un juicio del trono blanco en donde los que no están inscritos en el libro de la vida también van a resucitar y van a estar allí parados y les va a decir, usted no está inscrito aquí en el libro de la vida, por lo tanto va a ser juzgado por las obras que hay en estos otros libros. Y entonces hay una cosa que se llama el juicio eterno, y entonces hay una cosa que se llama el lago de fuego y azufre, y hay otra que es la Nueva Jerusalén, y hay una cantidad de naciones que hay alrededor de esa
situación. Entonces estas son cosas que todavía tenemos que tener, que debemos tener claras. Eso es lo que está diciendo el escritor a los hebreos creyentes, pero les dice que son ¿qué? Rudimentos, y los compara con alimento que no es sólido, leche, el juicio eterno. Él, de una manera muy pastoral, les ha aclarado que el que ha tenido en claro que esos son rudimentos valiosísimos que hay que tener porque son fundamentales, pero hay que avanzar. Entonces él les dice, y esto, es decir, echar otra vez el rudimento, las bases, darles leche, haremos si Dios en verdad lo permite. Pues lo que está diciendo es, si hay que volver a empezar con ustedes, pues empezamos, no hay ningún problema. Entonces, en esto se va el tiempo de la vida cristiana de algunos creyentes, sean judíos o gentiles cristianos, y la vida constante durante todas las generaciones en algunos templos, hablando solo de estas cosas que son, vuelvo y les digo, ojo, no estamos menospreciando ese asunto, solo que son rudimentos, son fundamentos y es leche que hay que tener clara para poder avanzar a temas como el de Melquisedec, por ejemplo. Entonces, hay que avanzar. Por no hacer el avance, por no dejar esos rudimentos claros y avanzar, uno puede ser descalificado. Son de suma importancia esos rudimentos y mantenerlos claros, y no hay que descartarlos porque son bases, pero si no paso de ahí, no crezco, me quedo pequeño, y pequeño, niño, carnal, no le sirvo a Dios para efectos de la obra del reino de Dios y su justicia en la generación. De David se dice en Hechos de los Apóstoles, creo que es Pablo el que lo dice, habiendo servido a su generación, fue unido a sus padres. Nosotros hemos sido colocados en una generación, ya ahora tenemos el reino de Dios y su justicia claro, ya tenemos clara la parábola del sembrador. De hecho, estas cositas tienen que ver mucho con la parábola del sembrador. Fíjense y verá, se ve como el avance en los mismos terrenos, que hay un terreno en el cual la semilla cae sobre piedras, otra en el camino, otra entre abrojos, y hay otra que cae en buen terreno. Aquí, permítanme recordarles que estos seis fundamentos o rudimentos son cosas que el buen terreno debe tener. Aquí no estamos hablando del creyente que lo ahogaron sus éxitos o sus fracasos, o lo empezaron a perseguir y salió corriendo para atrás. No. Aquí estamos hablando de que en esta situación, adelante, ustedes y yo tenemos la oportunidad de crecer. No se preocupen. Bueno, están en casa, no se preocupen. De todas maneras ya nos iba. No, mentiras, no. Bienvenidos, están en casa. Entonces, ojo, no es descartar estas bases. Quiero, para efectos de claridad, que miremos lo que es considerado como rudimentos por parte del escritor a los hebreos. Si una persona no avanza de estas 6 cositas, será una persona eternamente niña, eternamente carnal, y perdónenme la expresión, solo será salvo dentro del reino, pero para efectos de ayudar en que el reino avance, antes es una carga que una gran bendición. Entonces el escritor dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, ayúdenme a recordar cuáles son los rudimentos y la leche de la cual un creyente debe avanzar. ¿El primero cuál es? El arrepentimiento de obras muertas, o sea, ser salvo. ¿Por qué? Porque abandoné la vida pasada gracias a la obra del Espíritu Santo en mi vida. Segundo, tener fe en Dios, es la reconciliación que Dios ha dado en Cristo Jesús a la humanidad. La doctrina de bautismo, que si me bautizo o no me bautizo, etcétera, etcétera. 4, la imposición de manos, que si las impongo o no las impongo, que es imponer las manos, debe estar claro. La resurrección de los muertos, clarísimo. Y del juicio eterno, 6 cosas a las que el escritor a los hebreos llama leche, llama rudimentos, por los cuales los creyentes hebreos de aquella época en Cristo Jesús, en la carta a los hebreos,
no avanzaban y estaban en serio peligro de retroceder y volverse al antiguo pacto, yéndose a sacrificar en el tabernáculo otra vez animales o en el templo, sabiendo que Dios ya había clausurado ese antiguo pacto y había dado a luz el nuevo en Cristo Jesús. Pero entonces Él le dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Si ustedes, pues hay que volver, es como cuando usted llega a un lugar donde empezó a hacer una construcción y se da cuenta que los maestros de obra y los albañiles le hicieron todo como no era. Usted, las bases mal hechas, etcétera, etcétera, ¿qué tiene que hacer? Tumbar. Criminal sería levantar la construcción sobre esos fundamentos que no están bien colocados. ¿Por qué? Porque el daño sería mayor. Entonces por eso dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Si es necesario volver a echar los cimientos, los echamos, pero vamos a construir bien. Y les da la razón, diciéndoles, porque es imposible. Imagínate, ¿recuerdan que dicen que para Dios no hay nada que? Imposible. Este escritor saca un imposible. No para Dios, porque todo lo que Dios nos ha dado es bueno, agradable y perfecto. Ya vimos en capítulos anteriores que el mensaje del Evangelio es el correcto, que el comunicador del nuevo pacto, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, que es superior a Abraham, que es superior a Aarón, que es superior, se me olvida, ¿cómo es que llama el Señor que metió a la gente? A Josué. El mensajero es el correcto, es que es el mismo Dios hecho hombre, el Señor Jesús, que la primera palabra que dicen los evangelios cuando inicia su ministerio es: el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Entonces, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, es decir, salieron de tinieblas a luz admirable. Recuerden que en Efesios Pablo dice, estaban en las tinieblas y fueron puestos en la luz, fueron iluminados y gozaron del don celestial, es decir, el pan del cielo llamado Cristo Jesús, porque mismo Jesús dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Eso está en Juan capítulo 6. No estaba hablando del maná que les dio Moisés allá en el desierto, estaba hablando del verdadero pan. Entonces, aunque tal vez, recuerden que todo esto es preventivo, este escritor a los hebreos no está diciendo que los hermanos cristianos hebreos habían caído de eso, pero estaban en todas las posibilidades, el barranco estaba ahí. No era el caso actual de ellos, pero sí podía ser su futuro cercano, porque habían aceptado a Cristo Jesús, eso es haber sido iluminados. Entonces sería imposible, después de haber gustado de ese don celestial, porque nuestro Señor Jesús bajó del cielo, se hizo hombre y se dio a conocer a la humanidad como acto de gracia y de reconciliación. Entonces es imposible para los que ya participaron de eso encontrar otro camino diferente a Dios. El único camino, el único mediador, dice Timoteo, entre Dios y los hombres, ¿quién es? Cristo Jesús, no hay nadie más. Entonces por eso el asunto de madurar. Y no solo eso, después de haber gozado de la fe en Dios, que ya explicamos que es grosso modo, después de haber visto que la persona de Cristo Jesús, que es Dios, es esa gracia que nos ha sido dada por el Padre, la Trinidad se completa con nosotros al hacernos partícipes del Espíritu Santo. Porque recordemos que una vez creemos en Cristo Jesús, ¿somos qué? ¿Cuál es la palabra que usa? Sellados. Muy bien, perfecta esa. El Espíritu Santo nos sella con su presencia en nosotros. Lo que básicamente está diciendo es, hombre, si Padre, Hijo y Espíritu Santo se nos regalan, si hemos probado el don celestial, si hemos sido iluminados y si hemos sido partícipes de la persona del Espíritu Santo, entonces es imposible, recordemos esa palabra anterior, porque nos está diciendo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
y asimismo gustaron de la palabra de Dios, que es el evangelio del reino. Recuerden, el Señor Jesús no vino a ponderar a Moisés, él ya tenía, uno de los apóstoles en Hechos dice, a Moisés ya tiene quien los predique en todos los fines de semana en las sinagogas. El evangelio que el Señor viene a traer es más amplio. Recuerden esto, los mandamientos de Moisés son pequeños, los mandamientos del reino son grandes. Los mandamientos de Moisés no incluyen los mandamientos del reino, aunque los mandamientos del reino se incluyen a los de Moisés, siempre son más amplios. Por eso dice, recuerden que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Ese es un mandamiento de Moisés. Pero yo os digo, mandamiento grande, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Recuerden que fue dicho, no adulterarás. Ese es el mandamiento pequeño. Pero yo os digo, aquel que mire a una persona codiciándola ya adulteró con ella en su corazón. ¿Es más grande o no es más grande? Correcto. Entonces la palabra del reino es más grande. A esa buena palabra de Dios es que está refiriendo. Además, la palabra de Moisés viene a señalarnos que nacimos bajo pecado y cometemos pecados. La palabra del reino viene a mostrarnos que naciendo de nuevo escapamos a esa naturaleza de pecado y seremos libres de cometer pecados para ahora vivir, por ser sellados por el Espíritu Santo, en la vida del Espíritu. Y vuelvo y le repito, la vida del Espíritu no nos fue dada para dejar de pecar, eso ya es más que sabido, sino que nos fue dada para poder tener comunión con Dios Padre, que es Espíritu. Porque Dios no nos va a salir en la carne o en ninguna de las horas de la carne a caminar con nosotros. Por eso nos lleva a su nivel en Cristo Jesús. ¿Estamos claros en eso? Es muy importante. Asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Claro. ¿Dónde ha visto usted que en el nombre de Jesús se sane? No se había visto hasta ese momento. Que se resucitaran muertos. La revelación acerca de las 6 cosas que acabamos de hablar como rudimentos o leche, en vez de avanzar al alimento sólido. Esos son los asuntos de los poderes del siglo venidero. Y cuando habla del siglo venidero, no es que como la carta fue escrita ya en el año entre el 40 y el 60 después de Cristo, entonces estaba hablando del año 200. No. Cuando está hablando acá de siglo venidero, está hablando del mundo en donde hemos de vivir, donde el jefe es otro, Cristo Jesús. Cuando habla del siglo actual, si vamos a hablar del siglo actual hace 2000 años, no está hablando del siglo I y que íbamos a avanzar entonces al siglo II, no, el siglo venidero es cuando haya cielo nuevo, tierra nueva, cuando haya descendido la nueva Jerusalén, cuando estemos todos los inscritos en el libro de la vida caminando plácidamente con nuestra Trinidad por arriba y para abajo en esa gran ciudad, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando de los poderes del siglo venidero es que nosotros somos las primicias. Cuando nosotros oramos en el Padre Nuestro y venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace ¿dónde? En el cielo, es que nosotros ya somos las primicias de esa vida eterna del siglo venidero. Es más, nosotros aunque estamos en este cuerpo, ya estamos gozando en toda la extensión de la palabra, de lo que es vivir conforme a esa nueva naturaleza, en donde el jefe es otro que es Cristo Jesús. Por eso somos luminares en un mundo que se pierde. ¿Estamos claros hasta ahí? Es importantísimo. Entonces él les va a decir que es imposible después de todo esto, y estas personas recaen. Vuelvo y hago la aclaración. Aquí recaer no es el creyente que fue y se emborrachó. Eso es caer en una obra de la carne solamente. Aquí no es el creyente que vio ese reloj y dijo, ay, ese es mi traído, y era del vecino y se lo robó. No estamos hablando, eso es pecado, ¿cierto? Esa es una obra de la carne. Aquí estamos hablando de, y recayeron es que, ya conociendo que en el nuevo pacto Cristo Jesús es el centro de todo y además nos va a demostrar que es el sumo sacerdote, además nos va a demostrar que es Dios, además nos ha demostrado que es superior a los ángeles, recaer de eso, que es ya lo real, lo original, lo correcto, otra vez en las sombras que administraba Moisés, porque él administraba sombras, entonces es haber dicho, Dios, Padre, Hijo y Espíritu, no me sirve eso del nuevo pacto, me parece muy avanzado para mí. Yo soy más de la antigua forma de ser
yo me quedo con Moisés sacrificando aquí palomitas y soy muy pobre, conejos y soy un poquito más de plata, en fin, y becerras y todo si soy más rico, y entonces cada año voy a ir al sumo sacerdote y le voy a entregar ofrenda para que ofrezca sacrificio por los pecados de él y por los míos, y así nos vamos yendo hasta que se está refiriendo a eso. Un pecado enorme, mayúsculo, completamente extraordinario, que inclusive podríamos hablar de que es alimento sólido. ¿Por qué? Porque el alimento leche es, cayeron las horas de la carne, entonces me arrepiento y me la paso así. Eso es niñez. Además están usando la nueva vida para lo que no es. Pero aquí estamos hablando de recaer del nuevo pacto al antiguo. Eso es recaer ahí. ¿Sí me estoy haciendo entender, amigos? ¿Aló? Fundamental. Y recayeron, o sea, se salieron de Cristo, dejaron de creer, no les fue suficiente lo que para el Padre sí es suficiente. Entonces no solamente se alejan del Padre porque le dicen sabemos más que usted, se alejan del Hijo porque no nos satisface lo que usted vino a hacer, y se alejan del Espíritu Santo y le están diciendo que no, ser sellados con usted no nos es suficiente, nosotros queremos lo de sacrificar carneros otra vez. ¡Wow! Entonces les dice, es imposible que esa gente que haga eso sean otra vez renovados para arrepentimiento, porque ya no hay más con qué, ¿cómo les damos gusto pues? Porque estamos enfrentándonos a gente que dice que a ellos no les da gusto ni les da satisfacción lo que al Padre sí satisfizo, lo que al Señor Jesús, que es Dios, sí satisfizo, y lo que el Espíritu Santo le puso su sello encima, resucitándolo de entre los muertos, y a él sí lo satisfizo. Entonces estamos aquí casi que ante la cuarta persona de la Trinidad diciendo que no, yo no estoy de acuerdo con los tres. Horrible. Esto viene siendo horrible, terrible, es lo más grave de todo lo gravoso. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. Porque cuando uno se aleja tanto de la doctrina de Dios, es prácticamente imposible que avance en el alimento sólido, porque para llegar al alimento sólido uno necesita bases para aferrarse a ellas, y si no tiene estas bases que acabamos de ver, no tiene dónde agarrarse, y al no tener de dónde agarrarse, pues resbala cima abajo. Entonces, pero recuerden, nosotros acá te hemos puesto de primera fila para mirar la forma extraordinaria en que el Espíritu Santo, que es el que dirige esta carta, le está mostrando a los creyentes hebreos en Cristo que sigan creyendo y avanzando para que no resbalen, porque a nosotros los que somos del pueblo gentil, a nosotros ya nos dedicaron muchas cartas: Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera, Segunda de Tesalonicenses, Primera, Segunda de Timoteo, Filemón, Tito, todas esas cartas. Entonces no nos apropiemos también de esta, vamos a aprenderle, pero es Dios mostrándole a los hebreos cristianos la otra cara de la misma moneda que ya nos mostró a nosotros en todas las otras cartas. Entonces les está diciendo que esa renovación es imposible para los que una vez aceptado a Cristo deciden volverse al antiguo pacto, porque al alejarse tanto ya es imposible recuperarlos. Y les da un ejemplo que ellos entienden: es que no basta con haber entrado a Canaán, hay que seguir. Lo que les pasó a aquellos en Números 13 y 14, que no pudieron ni siquiera entrar a Canaán porque murieron en el desierto a causa de su incredulidad, ahora les está hablando a los que en Josué avanzaron. Y recuerde que él ya nos dijo que el descanso que les dio Josué en la tierra de Canaán fue un descanso, pero que no era el reposo completo, porque el reposo que estaba llamando realmente era el de Cristo, porque allá en el Antiguo Testamento estaban administrando sombras, mientras que en Cristo Jesús tenemos es la realidad. Lo que les está diciendo también es que no basta con haber llegado a Cristo y creer que Jesús es Cristo, sino hay que adentrarse en esta situación, porque sería un tan hereje como crucificar de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios. Sí, porque básicamente Alejandro dice que sería blasfemar contra el Espíritu, y básicamente sí. Recuerda que cuando el Señor Jesús por allá dice que todo pecado le será perdonado al que lo cometa, menos el que lo blasfeme, ¿contra quién? Y recuerden que está en un contexto en el que el Señor Jesús ha echado fuera unos demonios, y los escribas y fariseos
dicen que los estaba echando por Belcebú. Belcebú es el príncipe de los demonios, el mismo al que se refiere Pablo en una de sus cartas. Y Belcebú era un ídolo apestoso, porque además la sangre que le sacrificaban se la rociaban al ídolo y entonces se mantenía lleno de moscas. Realmente significaba el señor de las moscas. Y entonces el Señor Jesús los frena y les dice: un momentico, venga. Si yo echo a los demonios por el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo, los hijos de ustedes, ¿por qué los echan entonces? Blasfemar contra el Espíritu Santo es un pecado doctrinal. No es que un día yo amanecí bravo y mal ubicado y salí a la puerta de la casa y le menté la madre al Espíritu Santo. No, es adjudicarle a los demonios la obra que realmente es de Dios. Esa es una blasfemia. Entonces, sí, podríamos decir que sí, pero no me quiero meter hasta allá, porque recordad que estos hermanos no han caído, sino que le están advirtiendo: pilas con transitar por ahí. Entonces uno no puede crucificar de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, porque lo siguiente que Él nos va a explicar es que el sacrificio que el Señor Jesús hizo fue de una vez, ¿y para qué? Y para siempre, eterno y vigente. No Él como el que ofrecían los sumos sacerdotes según el orden de Aarón, que era día tras día y año tras año y día tras día y año tras año. Entonces, ojo, no estamos hablando de aquel peregrino que cae en un pecado de las obras de la carne. Estamos hablando de aquel que deliberadamente se aparta y pervierte, ahora sí, la sana doctrina de Cristo, que es en quien tenemos reconciliación con el Padre. Si yo digo que eso no es suficiente, entonces ya me metí en un grave problema, porque estoy diciéndole a Dios que Él está equivocado, y entonces la cosa se me vuelve muy dura. Pero el asunto va más allá, y es que yo tal vez no diga nada, pero me vuelvo como israelita a sacrificar otra vez en el templo, después de haber estado y haber gustado el don del Espíritu Santo, el don celestial, y haber sido iluminado, y me encuentro otra vez allá sacrificando. Aún con mi silencio estoy blasfemando, porque dice: crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es decir, aquel que, habiéndole conocido, ahora, de una manera inflada en su mente intelectual, descarta lo que a Dios sí le satisfizo y exhibe unas doctrinas adversas, perversas y diversas, para decirle a la gente que Cristo no es suficiente, que le meta otras cositas. Ese golazo, Dios sí no se lo deja meter. Dejemos ahí por hoy. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estar este tiempo acá, escudriñando tu palabra juntos, avanzando hacia el alimento sólido, como lo dice este escritor tuyo, teniendo muy claro que esos 6 rudimentos que forman tu doctrina, amado Cristo, son claros y son necesarios, pero son los fundamentos para poder construir sobre ellos el acercarnos más y más en cuanto a comunión contigo. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén y amén.